Bueno, pues vamos con la grabación del tema 3 para las oposiciones de filosofía en Andalucía, que sería la comunicación humana y el lenguaje natural y lenguajes formales. 1.- Introducción. La idea de comunicación implica la de intercambio entre los seres vivos, en virtud del cual las sensaciones, las imágenes o los conceptos son transmitidos recíprocamente. Común al hombre y al animal irracional, es un tipo de comunicación a nivel afectivo, que cumple funciones de descarga emocional o que sirve a los fines de supervivencia de la especie. Pero es específica del hombre una comunicación de estados mentales, de conocimiento, que se encuentra en la base del trabajo y la cooperación mutua, raíz de la vida social y de la cultura. Tanto los mecanismos como las características de una y otra son distintos. El lenguaje fónico o su forma expresa en lenguaje escrito es principalmente el cauce comunicativo de estados mentales en el hombre, siendo el lenguaje gestual el más característico de la comunicación emocional. En el ámbito de la lingüística se ha convertido en clásico el esquema elaborado por Jacobson para definir una situación de comunicación sobre la base de un emisor, un receptor, un código, un canal, un contexto y una relación entre emisor y receptor. En el ámbito de la sociología, la cuestión de la comunicación se estudia muy en conexión con el desarrollo de los medios de comunicación de masa y de su influencia en el condicionamiento de la acción social. Estrictamente hablando, el problema filosófico de la comunicación salta como tal a la escena filosófica con la llegada del existencialismo y la filosofía dialógica, en virtud del enfrentamiento crítico de estos movimientos con la tesis moderna, tanto racionalismo como empirismo, no, tanto racionalista como empirista, del aislamiento o separación consustancial al hombre respecto del ser, lo que vuelve problemático todo contacto entre mi yo y el yo de otros. La comunicación humana. 2.1 Evolución histórica del concepto de comunicación. Kierkegaard pone el énfasis en sentido actual en la exclusividad personal. No hay una apuesta posible por una comunicación eficiente. Él quiere un acceso directo a la divinidad. El rico mundo del otro, con todas sus posibilidades de realización, se le escapa. La comunicación con los otros, sus iguales, de la que no participa, le hubiera parecido un acto de claudicación. A fuerza de enfatizar en la indeterminación de la persona, de su irreductibilidad, en la equivalencia de libertad y existencia personal, no considera que nadie colabore en su propia construcción. Para Gabriel Marcel, el modo auténtico de vida humana es la comunicación. Comunicarse es conocer. Sentir ya es recibir mensajes participativos de otros que se sienten desde su ser abierto. Recibir esta noticia no es actitud pasiva y hace posible la contemplación, el recuerdo, el encuentro desbordante el encuentro desbordante de la interioridad, abrirse a la comunicación y comunión por el amor y el misterio. La comunicación se produce por una constante participación en el sentido de tomar parte y dar parte, de ser siempre abierta, siempre posible, siempre sin completar, siempre sin saberse del todo, pues tiene como límite la verdad innegable del misterio en la que la persona se encuentra siempre empeñada desde la inmediatez de la existencia. La comunicación forma con el yo mismo y mi historia uno de los tres componentes de la existencia. La comunicación es también empírica y existencial. La empírica no es aún comprometida. La existencial ocurre entre dos iguales sí mismos comprometidos que no son sustituibles por nadie. Cada uno crea mutuamente el otro. Hay una comunicación existencial. Si yo libremente y yo mismo soy yo mismo cuando el otro es y quiere ser el mismo. Es llegar a sí mismo con el otro. Es un riesgo trascendental que me vincula al otro en el ser, me amplía los límites del ser. No hay comunicación auténtica sin exposición, sin situación comunicativa y sin posibilidad de fracaso. En Heidegger, el Dasein, el existente, no supera su realidad egoísta y cerrada, si bien es muy consciente de la presencia acompañante de los otros. La existencia auténtica solicita no incluye la comunicación, pero sirve para reflexionar y entender el ser en sí mismo. El hombre de existencia auténtica es el hombre sin comunicación con los otros hombres. En Sartre, no hay una comunicación si los dos a la vez no siguen siendo sujetos en el encuentro. La mirada cosifica al otro. En Sartre estaríamos ante una comunicación reduccionista, unilateral. Cuando se desea al otro es para reducirlo a objeto personal. El camino de ida y vuelta al pleno acceso del otro no es posible. La comunicación, por tanto, no se cumple. La comunicación entre personas en Scheler
puede darse como comunidad psíquica y vivencial en que se percibe al otro, o como relación entre sujetos que se observan y razonan por analogía, y como vinculación interpersonal a la que corresponde la comprensión mutua. Esta vinculación interpersonal va desde la fusión afectiva, corporal, al amor espiritual, pasando por el sentimiento común, la simpatía que compadece y la filantropía que ama. En Buber, lo más destacado es la importancia suprema constitutiva que da al diálogo comunicativo entre interlocutores vueltos mutuamente el uno hacia el otro, expresándose sin reservas y libres de toda voluntad de aparentar o parecer. Para Ebner y von Hildebrand, la comunicación es un salir de la soledad del yo hacia el tú por el habla, por el mero contacto que permite percibir existencias mutuas. Según Bouvier, la comunicación es la caridad ontológica, donde sí, de la experiencia fundamental de la persona, la cual no se anula, sino que se enriquece en ser, se crea en ella. En la comunicación me realizo y me doy como persona, creo y me crean, crezco y crece la comunidad, pues la persona solo existe proyectada hacia otra y recibiendo la proyección de esta. La comunicación permite la salida de uno mismo y la experiencia del otro como persona. El límite creciente de la comunicación es la comunión total de las personas realizada por el amor. La vida mía se extiende y crece y vale la pena ser vivida. 2.2. La dificultad o imposibilidad de la comunicación. En Heidegger y Sartre, la comunicación es una imposibilidad absoluta porque ninguno de ellos ve en el otro con el que yo trato a la persona que en condiciones de igualdad entre sujetos me completa, me corresponde, me crea. El otro es de una condición diferente, es objeto inaccesible en cuanto tal. No hay con él un diálogo entre iguales. 2.3. La posibilidad de la comunicación. En Karl Jaspers, la comunicación es limitada, imprevista, arriesgada, liberadora, posible. Es la gran posibilidad que pone al otro ahí enfrente de mí como espejo, en una situación límite, de igual a igual conmigo. La comunicación se realiza con el mundo material de la persona a la materia con fines de aprovechamiento o dominio, con las otras personas y con uno mismo. La comunicación tiene lugar también entre las personas y el absoluto divino. Ello exige la fe, la apertura al misterio. En el límite de los otros está abierta la posibilidad del encuentro absoluto que incorpora a otros y a todos. Para que la comunicación se realice debe salir de sí la persona, debe hacerse disponible para el otro, sin dejar de ser persona, situarse en su punto de vista. Las llamadas medios de comunicación de masas tienden a hacer prevalecer los elementos impersonales, cuantitativos, aumentan las condiciones materiales para la comunicación, pero no garantizan ni aumentan ni aseguran por sí mismos la comunicación creadora de ser comunitario, intersubjetiva. En conclusión, la meditación sobre la comunicación ha sido posible en nuestra cultura en periodos recientes en el marco de un pensamiento personalista, autónomo, no individualista ni subjetivista, que profundiza en la realidad de la existencia personal, la realidad del otro y la posibilidad de la trascendencia en un proceso continuo de dentro a fuera y de fuera adentro de la persona. Toda comunicación implica apertura del ser personal, donación verdadera al otro, recepción y aceptación personalmente deseadas, integradoras y creadoras del propio ser y del ser del otro. 3.1. Comunicación, determinismo y mitología en la filosofía mediática. Es fundamental examinar el tipo de percepción de la realidad que los más media generan en su mediación cognitiva, los principios de selección por parte del comunicador de los materiales informativos que se convierten en específicos criterios de valoración de la realidad y que se ofrecen al usuario como modelos de comportamiento. En esta encrucijada entre percepción de la realidad, principios de selección de la misma y criterios de valoración es donde se inserta la problemática del influjo de los más media en el juicio. 3.1. McLuhan. El medio es el mensaje y el masaje. McLuhan es el gran teórico de la comunicación de los más media. Para él, lo fundamental en la comunicación humana no es el significado ni la información misma, sino el medio de comunicación que impone las condiciones en que se lleva a cabo la información. Él distingue dos grandes épocas de la historia de la comunicación. La primera, la época moderna, que comienza con la imprenta y da origen a lo que puede llamarse Galaxia Gutenberg, y dentro de ella el hombre Gutenberg. Se trata del hombre tipográfico, lógico, racional, disciplinado, vacío de expresiones imaginativas, productivo, eficaz y metódico. La segunda, la época contemporánea, que corresponde a la aparición de los nuevos más media, que abarcan desde la electricidad hasta los nuevos medios electrónicos e informáticos. Se trata del hombre aldea global, que vuelve a un estadio de comunicación anterior, visual y simultánea, al que impuso la mera lectura
individualizada y que se aproxima más al estadio prelógico del hombre o al hombre tribal, cuando la comunicación se llevaba a cabo con la palabra directa y simultánea de los interlocutores y sujetos. McLuhan usa un lenguaje profético y a menudo en tonos apocalípticos para anunciar la revolución electrónica y mediática y las consecuencias desventuradas para la humanidad. Algunos automatismos en el influjo de los más medias se dan, pero en áreas marginales. La mente humana no es una superficie pasiva donde los demonizados más media puedan rotular lo que quieran, ni suscitan la participación sensorial que predecía, ni un determinismo automático. A menudo generan aburrimiento, insensibilidad, indiferencia, torpor, obtusidad, repetitividad y, eso sí, pasividad. Pero es cierto que la nueva medida de lo real la dan los más media, con sus bombardeos de noticias, con su industria pesada especializada en la producción y selección de signos con el fin de lograr determinados efectos, pilotando opiniones y reacciones. Efectivamente, para obtener un efecto comunicativo, los más media llegan incluso a realizar eventos. Eso sí, en la tarea de construir y disolver nuevos mitos y realidades, los más media son extremadamente eficaces hasta el punto de que puede resultar difícil y hasta imposible diferenciar la verdad de la realidad mediática. 3.2. Comunicación y percepción mediática de la realidad. El hombre de la posmodernidad tiene ante sí un abanico de posibilidades cognitivas prácticamente inabarcables. Los medios constituyen un supermercado de todos los estratos culturales del presente y del pasado ofrecidos simultáneamente y globalmente, ya que en la realidad mediática ha desaparecido la sucesión cronológico-causal de los acontecimientos históricos, así como las barreras o relieves entre las diferentes culturas. Es el reino de la pluriformidad de las diferencias, donde en realidad estas diferencias se disuelven en aras de uniformidad y pretensión de totalidad. 3.3. Principales características que confluyen en la formación de los juicios de valores y de conducta del hombre actual. El usuario telemático está sometido a una disolución de la unidad direccional de la conciencia. Al ofrecer una disponibilidad inmediata de una información instantánea y teóricamente ilimitada, la telemática favorece una infinita dilatación del presente. Se ha disuelto la idea romántica de una historia en movimiento lineal progresivo entre un principio y un fin. Se pierde la dimensión diacrónica de la realidad y la unidad direccional de la conciencia pasa para adaptarse a un movimiento circular global sin principio ni fin. Y esto no solo porque se desdibuja la sucesión temporal, sino también porque se pierde la dimensión local. Se desorienta el individuo respecto al lugar espacio-temporal que ocupa su ser en la red de conexiones, provocando un estado de confusión en la valoración crítica de los acontecimientos que se repercute hasta el juicio práctico. La conciencia se encuentra ante un universo de máscaras, ante diferentes repeticiones de un mismo modelo. Es el paso del ser a la apariencia, a la imagen por la imagen. El núcleo del ser personal se mide por el eco, por su fama. La conciencia comienza a apreciar un arte del vivir en el que son decisivas la cautela y la capacidad de adaptación a las circunstancias. Lo único eterno del hombre ofrecido por la realidad telemática es la experiencia del sustrato cultural común, o, por lo menos, la continuidad de la transmisión de los modelos culturales, un pragmatismo sin horizonte de futuro, sin proyecto. Se verifica una insensibilización de la conciencia respecto a los valores. El usuario se acostumbra a una cosmovisión en la que falta la referencia a cualquier tipo de valor permanente. La simultaneidad con carácter de universalidad de los productos conlleva una relativización de los mismos. Un caleidoscopio de figuras embota, satura y produce náuseas, llegando a provocar el síndrome de Stendhal, con sus típicos síntomas de ansiedad, alucinaciones, palpitaciones, vértigo, etc. Viviendo en una cultura del letargo, el individuo se hace insensible al origen y finalidad de los mensajes, perdiendo el sentido crítico. Entra así en una resignación perceptiva donde todo tiene el mismo valor y que lo lleva al convencimiento de que lo único por hacer es aprender la técnica del compromiso como estilo de vida. La conciencia se libera de todo, de toda ilusión ideológica de la conciencia se libera de toda ilusión ideológica. Las leyes y la sintaxis de la vida social aparecen como mero fruto de la convención y no tienen ningún fundamento objetivo permanente. El único fundamento es el consenso común sobre los papeles que hay que respetar. 4. El lenguaje. El lenguaje es la actividad verbal específica de los individuos cuando hablan y escriben, pero también cuando piensan, pues el lenguaje es la expresión de una idea y posee un cierto sentido. Por eso, la filosofía del lenguaje tiene como objeto estudiar el significado.
La reflexión filosófica del lenguaje es tan antigua como la propia filosofía, pero es en el final del siglo XIX cuando la reflexión sistemática acerca del lenguaje no es ya un mero método auxiliar del filósofo, sino que se presta a una atención prioritaria y sistemática al lenguaje en el que se formulan los problemas filosóficos. El lenguaje y su significado es el punto de partida de la filosofía. A esta situación característica de la filosofía contemporánea se la conoce con el nombre de giro lingüístico. El lenguaje natural, 4.1. Se llama lenguaje natural a las lenguas mediante las cuales las personas de una determinada comunidad lingüística se comunican. También se llama lenguaje ordinario. Sus características fundamentales son la riqueza expresiva y la flexibilidad. Este lenguaje también se presta a las ambigüedades, por lo que es poco operativo para ser usado con rigor. 4.2. Lengua objeto y metalenguaje. Según el positivismo lógico, el significado es la relación que existe entre las palabras y las cosas, y su estudio tiene un fundamento empírico. El lenguaje es un reflejo de la realidad. La lógica simbólica usa una notación matemática para establecer lo que designan los signos, y lo hace de la forma más precisa y clara que la lengua. También constituye por sí mismo un lenguaje, concretamente un metalenguaje, que se emplea para hablar de la lengua como si de otro objeto se tratara. La lengua es objeto de un determinado estudio semántico. El lenguaje objeto es aquel que es objeto de otro lenguaje, es decir, el lenguaje del que trata otro lenguaje y que se denomina metalenguaje. La descripción completa de una lengua objeto se denomina semiótica de esa lengua y presenta los siguientes aspectos: un aspecto semántico, un aspecto pragmático y un aspecto sintáctico. 5. Las dimensiones esenciales del lenguaje según Wheeler. La dimensión fundamental del lenguaje humano es su significado. Sin embargo, no es la expresión que posee. Wheeler distingue tres aspectos básicos del lenguaje. Afirma que el punto de partida de estas funciones es social y añade que estas funciones no se dan independientemente, sino que son las tres dimensiones de todo acto verbal: la función apelativa, la emotiva y la referencial. Toda expresión lingüística es síntoma de un estado subjetivo del emisor. Toda locución expresa sentimientos o actitudes subjetivas del emisor o hablante. Esta dimensión da lugar a la coloración emotiva del lenguaje. De esta dimensión se ha ocupado particularmente la psicología. También toda expresión lingüística es una señal para el receptor y oyente y demanda algo de él. Lo esencial del lenguaje no es transmitir ideas, sino obtener una respuesta del oyente, entendiendo por respuesta una forma de acción. Además, la expresión lingüística es símbolo que posee un contenido, el del pensamiento transmitido, pues el pensar es anterior al decir o debería serlo. Es la dimensión que más ha sido atendida por los filósofos del lenguaje y es a la vez la que nosotros vamos a dedicar lo que sigue, comenzando por este llamado giro lingüístico. Los tipos de actos de habla en la comunicación humana. La propuesta del segundo Wittgenstein de que el significado de una expresión se determina por el uso que los hablantes hacen de ella se convierte en el punto de partida del desarrollo de la concepción del significado que se conoce como la teoría de los actos de habla. Esta concepción, inaugurada por Wittgenstein, toma forma en Austin y se desarrolla ampliamente en la propuesta de Searle, que incluye también la teoría pragmática del significado de Grice. Austin considera el lenguaje como un instrumento para hacer cosas. Lo que uno hace al proferir ciertas expresiones son actos de habla que pueden ser analizados en distintos actos. Para juzgar la conducta verbal debemos contar tanto con el significado de una expresión como con la fuerza ilocutiva que la proferencia posee. El acto locutivo es el que se realiza por el hecho de decir algo. El acto ilocutivo es el que se realiza al decir algo, como ordenar, prometer, apostar, etc. El acto perlocutivo es el que se realiza por el hecho de crear algo, de decir algo, persuadir a alguien, influir en alguien, etc. El efecto perlocutivo de un enunciado es su acción sobre las creencias, actitudes o conducta del destinatario. 7. El lenguaje formal artificial. El lenguaje formal está construido por una serie de signos convencionales o artificiales. Por eso, no se trata estrictamente de un lenguaje, aunque sí de un sistema de comunicación teórica. En el lenguaje formal se prescinde del contenido, significado y únicamente se hace referencia a los símbolos y a las reglas que los conectan entre sí. Desde finales del XIX, varios pensadores comenzaron a trabajar en la formalización del lenguaje artificial, que evitara las ambigüedades congénitas del lenguaje ordinario. El primer intento perdurable lo realizará Frege. La lógica deductiva pretende ser una ciencia universal, tan rigurosa como la matemática, que suministra la capacidad de realizar operaciones y cálculos de modo exacto.
Ello requiere la confección de un lenguaje artificial que cuente con reglas explícitas por las que se establezca el uso de los términos y la formación de enunciados. Solo con Frege, Russell y Whitehead se desarrolla un simbolismo completo y adecuado, y comienza la lógica en su sentido moderno. El lenguaje formal tiene ciertas ventajas sobre el lenguaje natural. Es posible dar a los símbolos lógicos un significado absolutamente preciso, cosa que no tienen generalmente los términos del lenguaje ordinario. También el simbolismo especial permite separar y distinguir nociones diversas que en el lenguaje normal están representadas por una misma expresión. Además, el simbolismo lógico nos permite concentrarnos fácilmente en lo esencial de un contexto dado, sin olvidar que un simbolismo adecuado puede realizar una gran economía de tiempo y trabajo. El simbolismo lógico tomará la forma de un cálculo, es decir, un sistema de signos artificiales sometidos a las reglas de formación y transformación que nos permiten realizar operaciones de manera puramente mecánica. Así, en la lógica de proposiciones se realiza rápidamente el cálculo de los valores de verdad de funciones proposicionales muy complejas, cosa que resultaría tediosa y expuesta a errores si no dispusiéramos de otro simbolismo que el lenguaje ordinario natural. El lenguaje simbólico de la lógica pretende excluir deliberadamente todo aquello que el lenguaje normal resulta impreciso. Ahora bien, lo cierto es que muchas veces esos defectos desde el punto de vista de la lógica constituyen lo esencial de la comunicación humana. Por ello, el lenguaje formal que utiliza la lógica, aunque más preciso, es definitivamente más pobre que el lenguaje ordinario. De este, solo pretende recoger los rasgos lógicos formales, rasgos que ciertamente existen en el lenguaje ordinario, pero que no constituyen ni mucho menos todo el lenguaje. 8. Bibliografía. Lewis Carroll, El juego de la lógica, Alianza, Madrid, 1980. Goldolf Frege, Conceptografía, Los fundamentos de la aritmética, UNAM, México, 1972. Carl Jaspers, Filosofía, Revista de Occidente, Madrid, 1961. McLuhan, La galaxia Gutenberg. Aguilar, Madrid, 1969. Gabriel Marcel, El misterio del ser, Edasa, Barcelona, 1971. Jesús Mosterín, La lógica de primer orden, Ariel, Barcelona, 1983. Y Caen, Los métodos de la lógica, Ariel, Barcelona, 1981. Bien, pues con esto estaría el tema 3 de filosofía de cara a las oposiciones de Andalucía.